A ver, hay una historia en la Biblia que siempre, pero siempre genera dudas. En el Evangelio de Marcos capítulo 11, Jesús se acerca a una higuera, no encuentra frutos y de repente la maldice, haciendo que se seque. Y, la verdad, a primera vista parece un acto, no sé, como extraño, severo, hasta impulsivo. Pero, ¿qué tal si la historia no tiene nada que ver con un árbol con mala suerte? Y claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué un acto de destrucción así contra la naturaleza? Y encima, el mismo texto nos dice que no era tiempo de higos. Este aparente enigma se ha debatido por siglos, pero hay una interpretación fascinante que sugiere que la respuesta, en realidad, ha estado frente a nosotros todo el tiempo. Aquí la clave, de verdad, es empezar a conectar los puntos. Porque lo que parece una serie de eventos raros y sin conexión, Jesús con hambre, la higuera, luego la que se arma en el templo y una lección sobre la fe, en realidad, si lo vemos bien, forma un todo, una unidad espiritual con una coherencia increíble. Se trata de aprender a ver más allá de lo literal. Y aquí es donde viene el giro que lo cambia absolutamente todo. Desde la perspectiva de los escritos de la Nueva Iglesia, esta narración es, en realidad, una alegoría muy poderosa. O sea, el árbol no es un simple árbol, es un símbolo vivo del estado espiritual de la iglesia judía de esa época, justo al final de su tiempo. Ok, entonces para poder descifrar esta alegoría necesitamos una llave, una especie de clave maestra. Y esa llave es justamente entender lo que se conoce como el sentido interno de las Escrituras. Es otra forma de leer la Biblia, donde cada cosa del mundo natural tiene un significado espiritual que le corresponde. Piensen en esto como nuestra herramienta para decodificar la doctrina de las correspondencias. Básicamente lo que dice es que el mundo físico y el espiritual están íntimamente conectados. Así que una montaña, un río o, bueno, en este caso, un árbol, no están ahí nomás por casualidad. Representan ideas espirituales súper profundas. Y para que no queden dudas, la fuente nos da la correspondencia directa, clarísima. Nos dice que la higuera simboliza a la iglesia, pero ojo, específicamente en lo que se refiere a su conocimiento de la verdad. Y no cualquier verdad, ¿eh? Hablamos de las verdades prácticas, las que deberían guiar nuestra vida diaria. Bueno, ahora que ya tenemos la llave en mano, las piezas de este rompecabezas empiezan, por fin, a encajar. Vamos a ver los símbolos uno por uno para que se entienda la imagen completa que nos pinta esta historia. Esto de aquí es genial porque lo deja todo súper claro. Fíjense, la higuera es la iglesia. Sus hojas, que se ven tan frondosas y bonitas, son las doctrinas, los rituales, todo el conocimiento religioso. Pero los frutos son la clave de todo. Son las buenas obras, las que nacen de un amor genuino, de la caridad. Entonces, a ver, cuando el texto nos cuenta que Jesús tuvo hambre, no pensemos en un hambre física. Era un anhelo espiritual, un deseo profundo de encontrar esa sustancia espiritual, el bien de verdad, la caridad en acción, en la iglesia de su tiempo. Es como él mismo dijo en otro momento, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Con todos estos símbolos ya descifrados, el diagnóstico se vuelve, clarísimo y muy contundente. La historia de la higuera es, en el fondo, una evaluación del estado espiritual de la iglesia. Imagínense a la iglesia de esa época como esa higuera. Por fuera se veía impresionante. Estaba llena de hojas, o sea, de conocimientos, de teología, tradiciones, muchísimos rituales, una religión externa que se veía muy viva. Pero al mirarla de cerca, le faltaba lo más importante. No había fruto, no había caridad genuina. Era pura apariencia, una fe espiritualmente vacía. Y ojo, que esto no es solo una metáfora abstracta. La propia historia nos da la prueba. Justo después, Jesús va directo al templo. ¿Y qué encuentra? Que lo habían convertido en una cueva de ladrones. La venta de lo sagrado, el interés propio por encima de todo. Esa era la prueba en vivo y en directo de que la iglesia, el templo, ya no daba frutos de caridad. El diagnóstico y la evidencia, ¡pum!, conectados a la perfección. Entonces llegamos al punto clave de todo esto. La famosa maldición no es un arranque de ira, es un juicio espiritual. Es, más bien, una declaración de un principio. Cualquier bien que se haga desde una fe sin amor
Desde una doctrina sin caridad, simplemente no es un bien verdadero. Es espiritualmente inútil, o peor, hasta perjudicial, y por eso no debe ser aceptado. Pero, como siempre, la historia no se queda solo en el juicio, no termina ahí. Después del diagnóstico, viene la enseñanza sobre la cura. Así que ahora pasemos a ver cómo se construye ese camino para la recuperación espiritual. Justo después, Jesús empieza a hablar de mover montañas. Y espiritualmente, estas montañas no son de piedra y tierra, claro. Simbolizan esos males que tenemos tan arraigados en nuestro egoísmo, esas ideas falsas que vamos acumulando y que actúan como un bloqueo, impidiendo que el bien y la verdad de Dios fluyan en nuestra vida. Y aquí es donde se nos presenta la solución, de una forma brillante. Para poder volver a dar fruto, se necesitan 3 cosas. Primero, una fe verdadera, que no es solo creer cosas, sino vivir de acuerdo con la verdad. Segundo, la oración, pero entendida como ese momento en que reconocemos nuestras montañas internas y pedimos de corazón que nos ayuden a quitarlas. Y por último, el perdón. El perdón es la manifestación más práctica de la caridad, justamente lo que le faltaba a la higuera. Al final del día, todo, absolutamente todo, se reduce a esto. La caridad, ese amor genuino por los demás, es el pegamento que lo une todo. Es la meta final de la vida espiritual. Es el fruto que Dios siempre está buscando en nosotros, el único indicador real de que una fe está viva. Sin eso, todo lo demás son solo hojas. Y así, esta historia tan antigua de repente nos pone de frente con una pregunta que es súper relevante para hoy. Si miramos nuestra propia vida espiritual, nuestras comunidades, nuestras prácticas religiosas, ¿qué es lo que vemos? ¿Estamos ocupados cultivando un follaje impresionante de conocimientos y rituales? ¿O de verdad estamos enfocados en producir ese fruto genuino, el que nutre, el de la caridad? Bueno, la pregunta queda en el aire para que cada quien la piense.